muchas gracias. Entonces, vamos a hablar acerca de estrategias para gamificar la enseñanza integrada en el aula. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes. Mi nombre es Jorge Gutiérrez, soy director de Teclatam, profesor de matemática, y me considero un interesado, más que especialista, un interesado en la gamificación, ¿no? Por si acaso ahí dejo mi correo, jorge@teclatam.org, mi Twitter, @jgutierrezf, ¿sí? Entonces vamos a empezar de una vez. Y lo primero que voy a mostrar son algunas imágenes que vamos a ir viendo. Y lo que nos damos cuenta es que estas imágenes de alguna manera están cargadas de emociones, ¿no? Si nos damos cuenta, en todas ellas aparecen personas jugando en distintas etapas de su vida, desde que son muy pequeños, desde que son niños, bebés, pasan por la niñez, adolescencia, adultez, y hasta que son muy mayores, ¿no? Entonces, lo que trata de mostrar con eso es algunos detalles importantes. En primer lugar, que el juego es parte natural de nuestra vida y durante toda ella nos acompaña, ¿sí? Desde que nacemos hasta el día que nos despedimos, nosotros estamos en constante contacto con situaciones gamificadas, con situaciones relacionadas al juego, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué no utilizar esto en la educación? Claro que podríamos utilizarlo y vamos a ver a continuación cómo. Pero antes de eso vamos a recordar, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? ¿Cómo te sentiste cuando estabas jugando? ¿Sí? ¿Recuerdas algunos detalles muy, muy precisos de repente de ese momento? ¿Por qué? Porque una vez más, la importancia de la emoción, ¿no? La emoción que nos transmite el juego permite que podamos recordar detalles muy precisos, muy minuciosos, porque así es como funcionan. Así es como funcionan. Y los juegos nos desafían para un mejor uso de las fortalezas y eliminan el miedo al fracaso. Cuando nosotros estamos jugando nos sentimos seguros y podemos arriesgarnos un poquito más, a diferencia, por ejemplo, si planteamos una situación que es un poco más estresante, tal vez como un examen, como una evaluación, ¿no? Mejorando nuestras posibilidades de éxito. Claro que sí, si perdemos el miedo, definitivamente nos quitamos un gran peso de encima y eso hace que aumenten nuestras posibilidades de éxito. ¿Cómo serán importantes los juegos que aparecen hasta en la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de ese derecho. Así de importante es el juego, ¿sí? Así de importante es el juego. Y miren desde cuándo está en la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Qué es lo que nos dice la neuroeducación con respecto al juego? Que nos dice que el juego es este espacio libre, es el ambiente propicio para el descubrimiento y el hallazgo de la actividad creadora. ¿Por qué? Porque tal y como lo comenté hace un momento, nos hemos quitado un gran peso de encima cuando no sentimos el miedo al fracaso. Cuando estamos jugando, de repente podemos estar un poco nerviosos antes, pero una vez que empieza la actividad y lo vemos de una manera recreativa, ¿sí? No le perdemos el miedo al fracaso. Por ahí de repente la imagen nos muestra un par de personas haciendo deporte y en ese deporte de repente tomamos constantemente decisiones y en algunas ocasiones esas decisiones nos llevan a cometer un error, pero tenemos la oportunidad de resarcirlo más adelante, ¿no? Eso es lo importante del juego, nos quita el miedo al fracaso, ¿no? También nos transmite mucha emoción, que es una parte muy importante y poderosa para el proceso de la adquisición del conocimiento, ¿no? Y lo que lleva a un aprendizaje significativo, ¿no? En el cual en situaciones de bienestar emocional aumenta la eficiencia del proceso cognitivo. Y como les comentaba hace un momento, de repente la última vez que jugamos nos sentimos muy bien y recordamos algunos detalles que son muy precisos porque la emoción hace que el proceso cognitivo se active,
¿sí? Se active y sea mucho más detallista. Entonces, si lo vemos es una secuencia, el juego trae consigo emoción y la emoción de alguna manera es un elemento muy importante para que sea un aprendizaje significativo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos por acá entonces. Y la pregunta sería, ¿pero gamificar es lo mismo que jugar? ¿Eso quiere decir que si yo voy a gamificar en mi clase, los chicos van a estar jugando? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y por ahí tenemos que tomar en cuenta que existen distintas corrientes con respecto al uso de los juegos en educación, el aprendizaje basado en juego, la gamificación y los juegos en serio. En este momento nos vamos a enfocar en la explicación de lo que es la gamificación, ¿sí? Que no es jugar tal y como le hemos dicho hace un momento, ¿no? La gamificación, ¿en qué consiste? En la aplicación de los principios y elementos que son propios del juego en un ambiente de aprendizaje. ¿Sí? Claro, nosotros sabemos del éxito de las empresas, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Es la empresa que más factura hoy en día, ¿sí? Más dinero factura, ¿no? Mucho más que los deportes y que algunas otras actividades, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos buscando con la gamificación es utilizar esos principios, esos elementos, esos potenciadores que tiene el juego para llevarlos a un ambiente de aprendizaje, que tengan objetivos formativos, ¿no? Para influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes en nuestras clases. ¿Sí? De repente nosotros hemos vivido estos 2 últimos años de manera muy concreta, muy precisa en las clases cuando teníamos de repente un conjunto de estudiantes que se conectaban a la clase, pero que no estaban conectados en realidad, sino que estaban haciendo cualquier otra cosa, estaban con el micro apagado, estaban con la cámara apagada, y simplemente cuando nosotros pedíamos que intervinieran, no lo hacían, porque estaban haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero de repente, y eso también obviamente me ha sucedido a mí, pero de repente cuando les planteaba una actividad que tenía alguno de estos elementos propios del juego, podía ver un cambio en la actitud de ese tipo de personas, ¿no? De los alumnos fantasmas, de repente aparecían todos y querían ser parte de la actividad. Entonces, eso es lo que permite la gamificación. Permite incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. ¿Y cuáles son estos elementos? Los vamos a ver en un ratito. Voy a mencionar algunos nomás. Existen diversas corrientes con respecto a los elementos, pero primero quiero reforzar la idea. Tiene el propósito, la gamificación tiene el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Y de manera simplificada, Inma Marín nos dice que la gamificación consiste en convertir en un juego todo aquello que no lo es, a través de sus elementos y sus dinámicas. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo estoy trabajando o de repente estoy haciendo una actividad, vamos a decir, una evaluación formativa o de repente sumativa, si estoy utilizando una evaluación y a esa evaluación le inserto algunos elementos que son propios del juego, lo que estoy haciendo ahí es gamificar. Ese elemento que es la evaluación, el estudiante de alguna manera lo que sucede es que deja de verlo con tanto miedo y se puede ver mucho más comprometido con la actividad y a la vez mucho más suelto, mucho más suelto. Hemos convertido en un juego una evaluación, por ejemplo, o una actividad cualquiera que tenga algún objetivo formativo, como por ejemplo despertar los saberes previos de los estudiantes o de repente introducir nuevo contenido. Cualquier tipo de actividad que nosotros podemos plantear en el aula, le podemos insertar algunos elementos del juego y convertirlo en una gamificación. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que se utilizan, los elementos propios del juego que se utilizan en la gamificación? Existen listas hasta de 16 elementos, aunque muchos de ellos son propios de la educación también, así que he seleccionado para esta presentación 8 de ellos. El primero son las metas y los objetivos que nosotros tenemos que plantearle a los estudiantes para que puedan comprender el propósito de la actividad, ¿no? La narrativa, que es esta historia que nosotros le contamos a los estudiantes,
para que se identifiquen con un personaje, con una situación o con una causa. De repente puedo plantearles una actividad en la cual ellos van a ganar puntaje y con ese puntaje pueden comprarse objetos ficticios y con esos objetos ficticios podrían de repente derrotar a un monstruo, a un dragón, dependiendo de cuál es la historia que le guste a los estudiantes. Obviamente, la recomendación que doy es que la narrativa tendría que responder a los intereses del estudiante y no a los intereses del estudiante, del profesor, ¿no? Para mí sería muy genial de repente hacerles una actividad con la temática, con la narrativa del Señor de los Anillos, porque a mí me encanta el Señor de los Anillos, pero de repente a los estudiantes no, y es más, de repente ni siquiera la conocen, la historia. Entonces, como que se podría perder un poquito la esencia de la narrativa y la identificación si es que no es algo que responde a sus intereses. Tal y como muestra la imagen, de repente podría utilizar una temática actual como Harry Potter, vamos a decir, o de repente alguna que tenga que ver con youtubers o con el juego, con el videojuego que está de moda hoy en día dentro del círculo de sus estudiantes, ¿no? Sí, podría ser Fortnite, podría ser LOL, podría ser cualquier otro tipo de juego, ¿no? Entonces, esa de ahí es la narrativa, es la historia que sirve para que la actividad sea mucho más inmersiva, ¿no? La libertad de elección, lo que decíamos hace un momento, cuando yo estoy haciendo un deporte, cuando estoy jugando fulbito, cuando estoy jugando básquet, cuando estoy jugando volley, tengo la libertad de elegir, ya, en ese momento voy a darle pase a esta persona, voy a patear al arco, voy a tratar de encestar, voy a driblear, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tiene el juego, ¿no? Tengo la libertad de elección. A veces cuando nosotros queremos o planteamos una actividad, le decimos al estudiante, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y cortamos la creatividad que pueda presentar él ante este reto planteado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darle a los estudiantes la libertad de que elijan, ¿sí? Porque de esa manera también desarrollamos la autonomía y la creatividad, ¿no? Obviamente que esta libertad de elección va a dar la opción de que se equivoquen, y está bien, tenemos que naturalizar el error dentro del aprendizaje, ¿sí? Algo que me preocupa mucho es que veo muchos estudiantes que tienen miedo de equivocarse. Y a veces por no equivocarse es que no hacen las cosas o no responden o algo por el estilo. Durante las primeras semanas, cada uno de los años que me toca trabajar con distintos grupos de estudiantes, tengo que dedicarle mucho y darle mucha fuerza en las primeras semanas a que ellos entiendan de que equivocarse es parte del aprendizaje. Obviamente también recalcando que un error va a seguir siendo un error mientras que no lo podamos corregir. Lo importante de un error y lo enriquecedor es que nosotros podamos analizar, ya, me equivoqué en esto, ¿por qué me equivoqué en esto? ¿Y qué cosa debo hacer para no volver a equivocarme? ¿No? Luego de eso podemos hablar acerca de la retroalimentación, que tiene que ser inmediata y oportuna. Cuando yo estoy de repente practicando algún deporte y me doy cuenta que me equivoqué, de manera inmediata analizo, ya, me equivoqué por esto, pateé mal, lancé mal, no revisé o no miré si es que había una persona detrás mío que podía quitarme la bola o algo por el estilo, ¿no? Me doy cuenta de manera inmediata de mi error y busco corregirlo. Y eso también es algo que tiene que tener la educación. La retroalimentación tiene que ser inmediata y tiene que ser oportuna. De nada vale que yo trabaje, vamos a decir, una sesión completa de un mes y que al final de ese mes le tome una evaluación escrita y que una semana después se lo pase o se lo dé al estudiante, le dé una hoja con solamente check y X diciéndole esto está bien, eso está mal, pero no decirle cómo puede mejorar, cómo puede corregir este error y que demuestre más adelante que ha corregido, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Es más, estoy dándole de repente esta evaluación una semana después cuando ya estoy desarrollando otra sesión, estoy desarrollando otro tema. Entonces, ahí la retroalimentación pierde completamente el sentido, ¿no? Algo que tenemos que aprender del juego es la retroalimentación inmediata y oportuna, ¿no? La cooperación y la competencia, ¿no? Que anima a los jugadores a aliarse para lograr un objetivo común. La competencia es buena, a los chicos les gusta esto de la competencia, el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, los top 5, etcétera, etcétera.
Y también tenemos que tener cuidado con eso porque podría ser, eso ya depende de cada grupo de estudiantes, podría ser que algunos chicos se sientan un poco mal, se sientan un poco bajoneados porque no les está yendo bien, porque mostrarse los puntajes, porque no están dentro de los 5 primeros, porque quedaron últimos. Entonces, esto de la competencia hay que trabajarlo con pinzas y hay que también hacerles entender a los muchachos que no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas habilidades y los mismos gustos. Van a haber estudiantes que son muy buenos en matemática, pero que de repente no lo son en algún idioma extranjero, o de repente no lo son en comunicación. Entonces, tenemos que también hacerle entender eso a los estudiantes, ¿no? La cooperación, obviamente que siempre va a ser muy positiva, siempre y cuando ellos no trabajen de manera cooperativa como normalmente lo hacen, que es, ya, mira, tú haces la diapositiva 1, yo hago la 2, tú haces la 3, al final los juntamos y sale un Frankenstein. O tú haces el problema 1, tú haces el problema 2, tú haces el problema 3 y luego lo juntamos y ya lo presentamos. Ahí ya no hay una cooperación, ¿no? La cooperación es que todos tenemos que trabajar juntos, ayudar a aquella persona que puede presentar algún tipo de dificultad, de tal manera que todos podemos llegar a la meta de la misma manera y al mismo tiempo, ¿no? Algunos otros elementos como la sorpresa, ¿no? Los elementos inesperados que el juego tiene y que sirven como disparadores motivacionales. Recordemos que la motivación suele decaer en las actividades, entonces siempre tenemos que insertarle un poquito de sorpresa para que funcione como un disparador y que la motivación vuelva a repuntar, ¿no? Y la recompensa que motiva a la competencia y el sentimiento del logro. Obviamente que no necesariamente tiene que ser una recompensa en físico, no quiere decir que voy a tener que gastar dinero o algo por el estilo. Podría hacerle una medalla bonita, podría hacerle una buena diploma, podría hacer algún tipo de reconocimiento, de repente un podio con las fotos de los estudiantes o algo por el estilo, ¿no? Entonces, estos son los elementos que puedo resaltar. Hay algunos otros más, los podríamos desarrollar, sí, pero me quedo con estos 8 que considero que son los más importantes al momento, o aquellos que disfrutan a los estudiantes al momento de trabajar una actividad de manera gamificada. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una actividad y que le insertamos alguno de estos 8 elementos, estamos gamificando, ¿sí? Un clásico ejemplo, algo que hemos utilizado de repente muchísimo durante las pandemias, son estas aplicaciones de quiz, tipo Kahoot, tipo de repente Quizzes, ¿no? Tipo Quizlet, que sirven y que refuerzan y que hacen la competencia y algunas otras cositas más que podemos ver dentro de los elementos. ¿Qué aplicaciones y plataformas podríamos resaltar para gamificar? Bueno, muchas de ellas, como les dije, ya son conocidas por ustedes. Al inicio de la pandemia, de repente no teníamos conocimiento de tantas herramientas, pero la situación nos llevó a investigar, a perderle el miedo, también es importante, ¿no? A utilizar de repente por primera vez un Quizzes, un Genially, un Kahoot, un Nearpod, un Wordwall. De repente, en esa etapa, me vi en la obligación de aprender a trabajar y eso es genial, le perdimos el miedo. Todas estas herramientas son muy amigables, cuentan con elementos propios del juego y no tenemos que hacer cosas muy complicadas. Son muy intuitivas, le tenemos que agradecer muchísimo a los programadores que nosotros lo único que tenemos que hacer es donde dice pregunta, colocar la pregunta, donde dice opciones, colocar las opciones y marcar cuál es la correcta si es que quiero que sea autocalificable y cosas por el estilo, ¿no? Entonces acá estoy mencionando algunas de ellas, Nearpod está por acá, Quizlet, Kahoot, EducaPlay, Quizzes, Genially, ClassDojo, Tommy Digital, Wordwall. Por acá podemos ver Interland de Google, Mentimeter, Smart Learning Suite, Minecraft para educación, Classcraft o MyClassGame, ¿no? Que ya son un poquito más plataformas con una narrativa también, ¿no? ¿Qué beneficios nos brinda la gamificación? Primero, obviamente incrementa la motivación de los estudiantes y los invita a que trabajen de manera cooperativa, ¿no?
Es un ambiente seguro porque yo he podido hacer la curación de los contenidos, yo he planteado la actividad o de repente he reutilizado alguna actividad que hizo otra persona y que de manera muy desprendida lo dejó como un recurso libre, pero yo tuve que hacer la curación de contenidos para verificar que responde a los objetivos formativos que plantea la actividad y que va acorde con el nivel de mis estudiantes, ¿no? Y aparte de eso, que no va a pasar nada con respecto a exponer al estudiante a que tenga alguna dificultad en la nube, ¿no? Permite la retención del conocimiento. Gracias a la emoción que transmite, la gamificación permite que los estudiantes recuerden mucho más lo que están aprendiendo, ¿no? Y además sirve para autoconocerse. De repente, si yo planteo una actividad en Genially, que sé que Genially no me da un registro de lo que hacen los estudiantes, pero puede ser una actividad que me sirva de manera formativa para que el estudiante reconozca por sí mismo cuáles son aquellos puntos que todavía está y debe mejorar, ¿no? Entonces, yo con un Genially de repente le pongo un conjunto de situaciones problemáticas y a partir de esas situaciones problemáticas el estudiante se da cuenta, ah, mira, me falta por acá saber calcular el área, me falta saber reconocer de repente en qué situaciones utilizo esto, en qué situaciones utilizo lo otro, de repente me falta saber utilizar los conectores para el momento de una redacción o algo por el estilo, ¿no? Sirve para el autoconocimiento. ¿Qué recomendaciones les brindo al momento de gamificar? Al momento de gamificar, lo primero que tenemos que hacer es empatizar, y empatizar a dos niveles, ¿no? Conocer los gustos, las inquietudes de los estudiantes y las limitaciones tecnológicas que puedan tener en el aula hoy en día, ¿no? O de repente en casa, si es que estamos en alguna situación que ya despertó y sabemos que muchos salones se están cerrando, ¿no? Y los estudiantes están recibiendo clase desde casa cuando aparece un caso positivo, entonces yo también tengo que saber qué tipo de dispositivos, con qué tipo de tecnología cuentan ellos en casa, porque si les estoy dando una actividad que está planteada en una plataforma que no es responsiva y que el estudiante solamente cuenta con un celular, es muy probable que tenga muchas dificultades para poder cumplir con esa actividad, ¿no? Tenemos que empatizar no solamente con los gustos de los estudiantes, sino también con las limitaciones tecnológicas que puedan tener. Y obviamente en el colegio también, ¿no? Tenemos que definir el objetivo para que los elementos del juego y la instrucción dirijan a todos hacia ese propósito. Obviamente, tenemos que retroalimentar para que entiendan qué es lo que está pasando en todo el trayecto, ¿no? Y apoyar los objetivos de aprendizaje, ¿no? Y tenemos que valorar, definitivamente esto va de la mano, tanto los resultados como el proceso. La riqueza no está en el producto final, sino la riqueza está en el camino y cómo fue que en el camino ese estudiante fue adquiriendo el conocimiento, adquiriendo y volviéndose competente, ¿sí? El estudiante no se vuelve competente al final, sino se vuelve competente durante todo el proceso, ¿sí? Entonces tenemos que valorar también ese proceso. Sé consecuente. ¿Qué cosa quiere decir? Que si tú has dado un conjunto de reglas en el juego, sería bueno que no las cambies a mitad del camino, porque eso puede generar sinsabor en algunos estudiantes. No, el profesor cambió la regla para que mi grupo no ganara, porque no quería que yo ganara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que planteamos al inicio. Testearlo. Eso quiere decir, hago una actividad, siempre es bueno que tenga alguna opinión de alguno de mis compañeros, de algún otro docente, que yo mismo lo testé y pueda decir, ah, ya, mira, importante, de repente esta actividad está muy extensa, tengo que reconocerlo, y tal y como dice, no te enamores del prototipo, de repente tú has planteado una actividad que es hermosa, pero es muy extensa y no te va a alcanzar el tiempo que tú tienes en la sesión. Entonces, por ahí tenemos que saber en qué momento tenemos que hacer los cambios necesarios para que pueda ser una actividad enriquecedora y agradable para los estudiantes, ¿no? También es importante documentar, es decir, guardar un registro de las experiencias. ¿Para qué? Para mejorarlas,
para adaptarlas a las necesidades y a las características de grupos que tengas más adelante, para enriquecerlas y también para compartirlas, porque de esa manera es que nosotros podemos dar nuestro granito de arena para que la educación vaya mejorando en el país, ¿no? Compartirlo, tal y como les dije, ¿no? Tu experiencia será de mucha ayuda y servirá de inspiración para otros docentes, pero para poder compartir tengo que tener algo que compartir. ¿Y qué es lo que debo hacer? Debo documentar todo aquello que vaya haciendo, ¿sí? Terminamos esta primera parte con una frase muy importante que es: la gamificación puede desarrollarse en un espacio físico o una aplicación móvil, mientras involucre a las personas a alcanzar sus metas en la vida real, obviamente, ¿sí? Usando elementos y dinámicas que son apropiadas de los juegos, ¿sí? Importante, situaciones de la vida real también, tenemos que tener en cuenta ese detalle, ¿no? ¿Quieres seguir aprendiendo acerca del tema de la gamificación? Un buen inicio es una lectura, una publicación que hizo EduTrends del Observatorio del Tecnológico de Monterrey, que nos habla de gamificación, nos da los primeros pasos a seguir, y el libro de Inma Marín, Jugamos. En realidad ese libro es buenísimo. Es muy probable que no lo puedas conseguir en una biblioteca acá, en una librería acá, pero lo puedes conseguir extractos en internet, puedes conseguirlo por internet y de repente leerlo utilizando, de repente lo puedes comprar en Amazon, tal y como hice yo, y utilizar el Kindle Club Reader para poder leerlo sin la necesidad de tener el dispositivo Kindle, ¿no? ¿Sí? Entonces, les recomiendo estas dos publicaciones: Gamificación de EduTrends y el libro Jugamos de Inma Marín, que lo pueden conseguir en Amazon de manera digital, ¿no? Y que, como les digo, no es necesario tener la Kindle para poder leerlo, sino que en la computadora, en una tablet, simplemente descargando o entrando a la página de Kindle Club Reader, puedes acceder a la lectura de este tipo de trabajos, ¿sí? Obviamente también es importante recordarles que si quieren seguir aprendiendo con respecto a esto de la gamificación, se va a abrir un curso el día 9 de julio, va a ser los días sábados, son 5 sábados, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? Va a estar dirigido por quien les habla. Son, como les digo, 5 sábados. Muy interesante está la propuesta. De hecho, les voy a mostrar algunos ejemplitos, ¿sí? Algunos ejemplitos de actividades gamificadas para que podamos tener una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Importante decir que las imágenes han sido extraídas de Unsplash y Pixabay, los iconos de Flaticon y los GIF por ahí de GIF, ¿no? Voy a pasar a mostrar una actividad, por ejemplo, a ver, estamos viendo acá, de repente, ustedes reconocen este recurso, ¿no es cierto? Este recurso es, bueno, es una hoja de cálculo de Google, también podría hacerse esta actividad en un Excel, sí, se podría hacer en un Excel. ¿En qué consiste? Acá están las indicaciones claras, ¿no? Completa la siguiente tabla de operaciones colocando el resultado en cada uno de los casos. Conforme vayas contestando de manera correcta, irá apareciendo un personaje a la derecha. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Uy, borré este ejemplo. El ejemplo siempre lo dejamos acá para saber cómo es que lo tienen que colocar, cómo es que tienen que colocar el resultado, porque no vaya a ser que algún estudiante de repente quiera escribir con palabras el número 3, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ponemos un ejemplo, ¿no? 5 menos 1. ¿Cuánto es 5 menos 1? 4. Vamos a poner 4, voy a darle Enter y vamos a ver qué es lo que sucede cuando dé Enter. Si se dan cuenta, se pintaron algunas celdas que estaban acá a la derecha. 4 por 2 es 8. Voy a darle Enter a ver qué es lo que sucede. Jorge, ¿y qué pasa si el estudiante se equivoca? Si el estudiante se equivoca. Sabemos que 12 entre 2 es 6. Vamos a equivocarnos a propósito y vamos a poner 5.
Si yo le doy a Enter, ¿qué creen que es lo que va a suceder? Obviamente no se ha pintado ni una más de las celdas que ya había. O sea que el estudiante, como se da cuenta que no se pintó nada, puede llegar a la conclusión de que se ha equivocado y tendría que realizar el ejercicio. 3 más 4 sale 7. Se pintaron. Y si nos equivocamos y le pongo 9 y le doy al Enter, obviamente no va a pasar absolutamente nada porque no es la respuesta correcta. Porque esta hoja de cálculo está configurada para que acá se vayan pintando algunas celdas y salga una figura conforme los estudiantes contesten de manera correcta. A ver, yo me hago una pregunta acá. Hola, Odilon, ¿qué tal? Sí, en un ratito atiendo tu pregunta, pero para adelantarte, recuerda que al inicio yo mostré unas imágenes. Y esas imágenes tenían bebés, tenía un bebé, tenía niños, tenía adolescentes, tenía adultos y tenía adultos mayores. El juego es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. El juego no es para niños, es para todos, en todos los espacios de nuestra vida. ¿A quién no le gusta jugar? No, ya soy un adulto y como soy un adulto, acabo de cumplir 18 años y legalmente soy un adulto, ya no me debe gustar el juego. No, ya entré a la universidad y entonces ya no me debe gustar el juego. No, eso no sucede. Durante toda la vida nos gusta jugar. Y entonces, bajo ese criterio, ¿se podría utilizar el juego en educación superior? No se podría, se debería utilizar el juego, porque de esa manera disparas la motivación de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, algunas preguntas que quiero hacerle. Por ejemplo, ¿qué elementos de los que mencioné hace un momento en la presentación, qué elementos propios del juego ustedes ven en esta actividad? Siéntanse en la libertad de escribirlo en el chat, escriban todos los que les parezca, y si nos equivocamos, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Si nos equivocamos, podemos conversarlo y ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué elementos de los que mencioné hace un momento tenemos una meta y objetivo que es completar la tabla? Claro que sí, ya les dije uno. ¿Qué más tenemos? Muy bien, ya veo que responden. Recompensas, claro que sí, tenemos una recompensa porque cuando termine de completar, acá va a aparecer un personaje que de repente es mi personaje favorito. ¿Quién sabe? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos la retroalimentación inmediata. Muy bien, Braulio. Muchas gracias, Lourdes, por lo de recompensas. La retroalimentación inmediata, claro que sí, porque me doy cuenta que si yo contesto mal, no va a pasar nada. Pero si contesto bien, se van a pintar. Entonces ahí me está dando una pauta. Te estás equivocando, vuélvelo a hacer, revísalo. ¿Sí? Tenemos sorpresa, claro que sí, porque este personaje en un principio es desconocido y a los chicos les va a ir gustando. Definitivamente que ya todos reconocieron qué personaje es, ¿no es cierto? ¿Qué personaje es? Claro, tenemos motivación, definitivamente, Wilma, tenemos motivación. ¿Ya reconocieron el personaje? ¿Nadie? Me la juego, dice Braulio, con Mario. Claro que sí. 9 menos 4 sale 5. Uy, 5. Y 5 por 2 sale 10. Y salió Mario. Así es. Muy bien. Jorge, pero esta actividad solamente se puede hacer en cursos de matemáticas, ciencias. No, en realidad acá tengo, por ejemplo, una adaptación a un curso de comunicación, ¿sí? En el cual nos dice, completa la siguiente tabla de palabras reconociendo la categoría gramatical a la que corresponde cada palabra y colocando el número, código que le corresponde según la tabla de referencia. Acá hay una tabla de referencia en la cual cada una de las categorías gramaticales tiene un código. Por ejemplo, sustantivo es 1, verbo 2, adjetivo 3, pronombre 4, adverbio 5, artículo 6 y preposición 7. Y lo que ellos tienen que hacer es, de esta lista de palabras, colocar el código que le corresponde según la categoría gramatical. Ya, entonces, amable, amable
¿A qué categoría gramatical pertenece? Amable es un adjetivo. Entonces, si es un adjetivo, lo que le corresponde es el código 3. Doy enter y apareció. Correr, correr es una acción, es un verbo. Entonces, le corresponde el código 2. Ciudad. Ciudad es un sustantivo, así que le corresponde el código 1. Gato, gato es un sustantivo. Y si me equivoco, va a suceder exactamente lo mismo hace un momento. Afortunado es un adjetivo. Estrés. ¿Qué pasa si le pongo 2? No pasa nada, porque me he equivocado. Delante es un adverbio, le pongo 5. Y entre es una preposición, le pongo 7, y apareció un personaje. ¿No es cierto? Y si nos damos cuenta, hemos hecho una actividad que no necesariamente es de un curso de ciencias de matemáticas, ¿no? Ahora, podríamos hacer un cambio y de repente que ellos ordenen cronológicamente, ¿no? ¿Podríamos hacerlo así? Claro que sí. Cualquier cosa que implique que la respuesta, eso sí, tiene que ser un número, necesariamente. ¿Sí? Muy bien, esta de acá es una actividad gamificada. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver porque se necesita un poco de tiempo, por lo menos unos 40, 50 minutos para explicarlo, 1 hora. Eso lo vamos a desarrollar, por ejemplo, en el curso que se va a abrir el día 9, ¿no? De repente también vamos a ver en el curso lo que es una... por acá estoy, uy, ya. De repente un breakout. Vamos a hablar acerca del breakout. Entonces, un ratito, por acá estoy, ya, por acá. ¿Qué cosa es un breakout? Un breakout es como un escape room, tiene la naturaleza de un escape room, pero no implica salir de una habitación, sino resolver un conjunto de retos que tú vas a plantear, de tal manera que al final obtienes una recompensa que podría ser de repente salvar al mundo, dependiendo de la historia de la narrativa que estés planteando, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un breakout, por ejemplo, que utilicé con mis estudiantes. La narrativa era algo completamente actual en ese momento, que eran los días de cuarentena, y lo que hacíamos era mi vida en cuarentena, ¿no? Por acá les di las indicaciones, les hice la introducción a la historia, ¿no? Nuestra vida ha cambiado a partir del COVID y ha sido un espacio de aprendizaje para todos. Y les puse un conjunto de retos, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que hacían normalmente durante esa época? Se dedicaron mucho a los videojuegos, entonces el primer reto tenía que ver con videojuegos. Vieron mucho o consumieron mucho contenido en streaming, entonces había una pregunta en Netflix. Muchos de ellos se animaron a cocinar, así que había una pregunta de repostería. Muchos de ellos también empezaron a seguir a creadores de contenidos en YouTube. Y por acá había un reto sorpresa, ¿no? Entonces, ellos no podían pasar al reto 2 si es que no resolvían correctamente el reto 1. Luego iban al reto 3, luego al reto 4 y después al reto sorpresa, ¿no? Entonces, obviamente esto de acá, ¿en qué lo hice? En un Genially, y tenían que ver y tenían elementos de cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando de pavos. Si no lo saben, los pavos es el dinero ficticio que se utiliza dentro del universo de Fortnite, ¿no? Acá de repente era comprarse un mando. Entonces yo le daba el precio en dólares y ellos tenían que hacer la conversión a soles, ¿no? Y ahí lo que estaba viendo es que los estudiantes, primero, desarrollen definitivamente la parte de la multiplicación con números decimales y algunas otras cosas más, ¿no? ¿No? De repente por acá estábamos hablando de Robux, que es de Roblox, porque busqué que cubrir los gustos de todos, ¿no? A algunos les gusta Fortnite, a otros les gusta Roblox, ya, puse las dos, ¿no? Algunos son gamers de computadora, otros son gamers de PlayStation, de consolas, ¿no? Y acá estaba la propuesta, ¿no? Se les da una pequeña recompensa y pasan al reto 2.
Y luego en el reto 2 lo que tenían que hacer era resolver ecuaciones que tenían que ver con la historia de una serie de Netflix famosa que es Stranger Things, que le gustaba mucho a mis estudiantes, y que les mandaba un mensaje oculto. Ellos tenían que resolver esas ecuaciones y a partir de eso ver el mensaje oculto y seguir avanzando, ¿no? Si cumplían con el reto, se les daba un reconocimiento y luego pasábamos al siguiente, que como les decía, tenía que ver con repostería, y acá tenían que aplicar la regla de 3 simple para esta receta que está planteada para 10 porciones, ellos lo puedan adaptar para 15 personas, ¿no? Y luego de eso, de repente, hablamos un poquito acerca de sucesiones, ¿no? Y esto de acá es un breakout. ¿Dónde lo hice? En Genially, que es una plataforma que tiene cuentas gratuitas muy buenas y que ya tiene las plantillas hechas que puedo utilizar. ¿Sí? Que puedo utilizar. ¿Qué más podemos ver? Obviamente, de repente ustedes ya conocen Genially, y para aquellos que ya tienen conocimiento, un conocimiento, vamos a decir, básico e intermedio, de repente podemos ir un poquito más allá y hablar acerca de las extensiones de Genially. Por si no las conocen, las extensiones de Genially me sirven para hacer cosas como, por ejemplo, esto. ¿Qué ciudad es la capital del Perú? Sabemos que es Lima. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando termine de colocar la palabra, sale un refuerzo. Ah, apareció esto. Eso quiere decir que voy bien. Si hubiera puesto, por ejemplo, Callao, obviamente no va a aparecer nada, ¿no? Lima, ahí va. ¿En qué año fue la declaración de la independencia de Perú? 1821, y acá está la imagen. ¿Qué animal aparece en el escudo nacional? Vamos a ver, llama. No es la llama, no apareció nada. En cambio, si pongo vicuña, que es lo correcto, aparece acá el refuerzo. ¿Qué color acompaña al blanco en la bandera? El rojo. Y ya está. Esto de acá se puede hacer con extensiones de Genially, ¿no? Te dice, agrupa las palabras según su letra inicial. Ah, entonces yo agrupo casa, ciego, color y camilla. Y si selecciono las 4 que pertenecen a ese grupo, de manera inmediata desaparece. A ver, Jorge, ¿qué pasa si pones avión, adición y batir? Uy, me equivoqué. Entonces me manda al principio. Eso lo puedo configurar de repente para que no lo mande al principio, pero son algunas cosas que se pueden hacer con las extensiones de Genially y sí es un poquito más avanzado, ¿no? Más que utilizar una plantilla. De repente también podemos ver actividades como un formulario y hacer un formulario que tenga la estructura de un breakout educativo. ¿Qué cosa quiere decir? Tal y como lo habíamos dicho hace un momento, darle un conjunto de retos y que el estudiante solamente pueda avanzar siempre y cuando resuelve el reto. Si no lo resuelve, no va a poder avanzar, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser en este caso? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver. ¿Cuántos días hay en 2 semanas? Sabemos que hay 14 días y esa es la pregunta 1. Si contesto correctamente, tendría que avanzar e ir a la pregunta 2. Y vamos a ver si eso sucede. Efectivamente, pasé a la pregunta 2. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si me equivoco a propósito. ¿Cuántos minutos hay en 3 horas? Sabemos que en 3 horas hay 180 minutos. Vamos a equivocarnos a propósito y vamos a ponerle 120. La lógica me dice que yo no puedo pasar al siguiente reto si es que antes no contesto bien esto. Así que si le doy siguiente, no avancé, sino que me di un paso al costado y pasé a la pregunta. Sigo en la pregunta 2, pero ahora es la pregunta 2.1. Y en este caso, para avanzar, tendría que contestar correctamente. Entonces, en eso consiste lo que es un formulario que tiene la estructura de un breakout. ¿Sí? Y muchas otras cosas más que vamos a ver, pero puntualmente vamos a ver actividades gamificadas, vamos a utilizar algunas plataformas, vamos a ver el breakout educativo con Genially y cómo podemos utilizar otro tipo de herramientas de manera integrada con Genially para que yo pueda obtener los resultados de mis estudiantes, que a veces es un punto en contra al momento de usar esta herramienta, ¿no? Pero todo eso requiere tiempo y por eso es que los invito a que se inscriban al curso y voy a dejar de compartir en ese momento y quisiera que me hagan las consultas que ustedes crean necesarias. ¿Qué tal les ha parecido? También quisiera escucharlos.
o de repente en el chat nomás, no hay ningún problema. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera en todo caso hacer una muy breve consulta. Dime, Lisa. Respecto a lo que es la fase previa, ¿no? De la planificación de una gamificación de un curso o de algún tipo de módulo educativo, ¿cuánto es el tiempo que usted recomendaría que le podríamos dar, ¿no? A esta fase previa, teniendo en cuenta que a veces también los tiempos que manejamos, ¿no? Para poder hacer un modelo educativo o al menos una guía de trabajo por módulo, por semana, ¿no? Que tenemos normalmente los educadores. Eso va a depender, muchas gracias por la pregunta, Lisa. Eso va a depender mucho de la expertise que tengas en el uso de las herramientas tecnológicas, si fuera el caso que lo vas a hacer de manera digital, o las habilidades manuales que puedas haber desarrollado si es que quieres hacerlo de una manera en físico, ¿no? Todo depende de la rapidez con la cual pueda hacer las actividades. Y con respecto a la planificación, también depende de si es que tú solamente estás tomando un espacio de una clase para hacer una actividad, vamos a llamarle atómica, una actividad corta que sea de una microlección de 5 minutos, 10 minutos, que solamente sea una actividad, o si tú quieres hacer una gamificación completa de todo el año, de todo el trimestre, de todo el bimestre o de todo el periodo. Son cosas distintas, ¿no? Son objetivos distintos también y son tiempos muy distintos. ¿Sí? Dependiendo del tamaño también de lo que quiero hacer, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué pasos recomiendo para planificar? Lo que les dije. Primero, tenemos que saber los intereses de nuestros estudiantes, saber qué cosa es lo que les gusta, para poder presentar la narrativa, la historia y que sea inmersiva, tiene que ser algo que responda a sus intereses, definitivamente. Luego de eso, obviamente, los objetivos. Lo primero que tengo que tener es definido cuáles son los objetivos formativos, qué es lo que quiero conseguir con esta actividad. Quiero recoger saberes previos, quiero presentar contenido nuevo, de repente quiero que ellos estén en una situación simulada para ver cómo responden ante un reto específico, o quiero de repente evaluarlos. Entonces, todo depende de qué es lo que queremos o cuál es el objetivo formativo de la actividad. ¿Sí? Y a partir de eso ir, ya, para llegar a estos objetivos, yo voy a plantear este paso 1, este paso 2, este paso 3, este paso 4. En este paso 1 puedo utilizar esta actividad, en este paso 2 puedo hacer esto, en este paso 3 puedo hacer un reconocimiento, de repente con medallas, de repente con diplomas, en este paso 4 puedo utilizar este elemento del juego. Importante saber que no es necesario utilizar todos los elementos para que sea una gamificación. Puedo utilizar uno, puedo utilizar dos, puedo utilizar tres. Entonces, en un principio, sí es importante ir de manera gradual, no mandarme con una historia completa, una gamificación completa de todo un trimestre, porque eso puede ser muy pesado. Tenemos que ir paso a paso, primero con actividades muy sencillas y muy cortas, y luego ya puedo ir uniendo estas actividades y luego presentar algo un poco más grande, como todo en la vida, ¿no? Muy bien. Claro, se puede hacer gamificación con Excel, se puede hacer gamificación con documentos, se puede hacer gamificación con cualquier cosa, definitivamente. He evidenciado que a veces los estudiantes desconocen la herramienta que uno puede usar en clases. Considero como paso previo enseñar, claro, definitivamente que ese primer contacto con los estudiantes no puede ser la actividad principal, sino que tiene que ser tienes que hacer la introducción en el uso de la herramienta, porque si no, eso te puede traer algunos problemas, ¿sí? Si ellos no saben cómo hacer cómo funciona un Genially, es muy probable que estén en la actividad, tengan el conocimiento, pero no sepan qué hacer, no sepan cómo avanzar, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso, Vilma, claro que sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguna? sí, yo quisiera hacer una consulta. Braulio, dime. Sí, yo estaba pensando
algo muy similar a lo que alguien más haya comentado, ¿no? En la institución yo estoy trabajando, aplicar un sistema gamificado pensado en un bimestre como tal, de forma presencial, ¿no? Algo combinado, como es parte de mi tesis, felizmente. Entonces, Ya. entonces me interesa mucho esto. Y yo he crecido con los videojuegos, para bien o para mal, ¿no? Entonces, comparto, creo, muchos gustos con los chicos, ¿no? Y con el que he ido conociendo, ¿no? Los mismos videojuegos, ¿no? Animes, series, películas, ¿no? Entonces, ah, podemos empatizar mucho en eso, pero me he dado cuenta en ese tiempo que en realidad llega a ser una labor bastante exigente, yo diría. Ah, yo estaba planteando, por ejemplo, realizar un mapa en donde uno pueda, así como el Classcraft, Ya. ya, pero algo más presencial, porque todo está en el mismo aula y el aula está muerto, el aula está Ya. vacío, ¿no? Entonces, y a veces, ah, ¿cómo se dice? Intereses visuales en los mismos salones podría servir. No sé qué tanto podría servir, por ejemplo, la aplicación de elementos de juegos RPG, ¿no? Puede ser tan útil para motivar a los estudiantes para que participen ¿cómo se dice? En las actividades, digamos, ¿no? Que los motive lo suficiente para poder realizar las actividades como tal, ¿no? Incarnate, tal cual, esa plataforma yo estoy utilizando para poder utilizar el mapa. Buenísima, es buenísima y Sí, muy buena intuitiva es. y sí. Eh, sí, de hecho que mientras más inmersivo lo hagas, va a ser mucho más motivador para los estudiantes. ¿Sí? Va a ser mucho más motivador. El hecho de que sea RPG permite que tengas un conjunto de estos sorpresas y disparadores motivacionales que sí son importantes tenerlos siempre a la mano para cuando tú veas que la motivación vaya decayendo, ¿no? Recordemos que la motivación no es lineal, sino que va bajando, va bajando, va bajando, entonces tú utilizas un disparador y de nuevo repunta, ¿sí? En un RPG yo creo que sería genial para una actividad gamificada. De repente no le hagas un bimestre completo, no lo hagas un trimestre completo, empieza haciéndolo con una sesión de 3 semanas, a ver cómo te va. Tú haces un pequeño concurso, vamos a llamarla así, una pequeña competencia de 3 semanas, nada más, a ver cómo te va. Y a partir de eso que sea tu piloto. Y a partir de ese piloto es que tú puedes llegar a sacar algunas conclusiones y decir, ya, esto de acá lo tengo que ajustar, esto de acá me sirvió, esto de acá lo tengo que cambiar, esto no va, y luego ya te mandas un poquito más allá. Haces validación de datos, eso de ahí es importante. Primero recojo datos, saber cómo se sintieron tus estudiantes, cómo te sentiste tú, de repente cómo vio alguno de tus compañeros docentes, cómo vio tu trabajo desde una mirada completamente distinta y objetiva. Y también a partir de eso analizar esa data y decir, ya, entonces a partir de cómo se sintieron mis estudiantes, cómo me sentí yo, cómo me vio mi coordinador, cómo me vio mi compañero es que yo puedo decir, ya, también puedo cambiar esto de acá sirvió, los chicos están muy bien, etcétera, etcétera, y ese piloto lo valido, y una vez que lo valido ya lo puedo mandar a un proyecto mucho más grande que ya puede ser un trimestre completo, un bimestre completo, ¿no? Esa es la recomendación que te doy, Braulio. Espero que te sirva. Me interesa bastante lo que estás haciendo, así que cuenta conmigo si es que tienes alguna duda o alguna consulta, por favor. Genial, muchas Ya. gracias, de verdad. ¿Alguna otra consulta, duda, sugerencia, pedido musical? ¿Nada? Muy bien, Mireya. Entonces, creo que por los comentarios que han escrito acá, les ha parecido muy interesante. Me voy tranquilo, entonces. Me voy tranquilo. Espero de verdad que haya sido enriquecedor para ustedes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su presencia acá, que dice que el compromiso, que muestra el compromiso que tienen ustedes con su labor, que es tan importante, con nuestra labor que es tan importante, ¿no? Formar personas
que puedan hacer los cambios necesarios para que la sociedad mejore. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Mireya. Gracias, profesor. Antes de terminar, queríamos compartir la información del curso, que es titulado Gamificación aplicada a la educación. Va a ser a cargo de Jorge Gutiérrez. Va a durar desde el 9 de julio al 12 de agosto. Todas las clases van a ser virtuales, de sábados de 11 a 1 de la tarde. El cierre de inscripciones es este 7 de julio y pueden comunicarse a estos correos y el número de celular a través del WhatsApp. Lo voy a compartir también por el chat grupal para que lo tengan a la mano. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y a todas por sus consultas, preguntas y por esa charla tan amena. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Paso a cerrar la sesión. Si es que no hubiese una consulta o duda adicional. Nos vemos. Espero verlos en el curso. Cuídense mucho. Chao.